Sí. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí se gozaron, amada iglesia? Sí, gloria a Dios. Amén. A eso venimos, ¿verdad? A gozarnos. A alimentarnos también. Alimentarnos de la palabra que es vida. Vamos a hacer una oración, amada iglesia, para dar inicio a esta palabra de Dios que va a ser ministrada en esta mañana. Y hay que disponer nuestro corazón, hay que estar dispuestos a recibir, hermano, porque muchas veces venimos con la disponibilidad de escuchar, pero no de recibir. Entonces es importante que escuchemos, pero también que recibamos. Amén. Padre, te damos las gracias en esta hermosa mañana, Señor, que tú permites que estemos de pie, Señor, en esta tu casa de oración, reunidos como cuerpo, Señor, como iglesia, en la unidad del Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permitiste alabar, glorificar tu bendito y santo nombre, Señor. Y en esta hora, bendito Dios Todopoderoso, entregamos nuestro corazón, Señor, dispuesto, bendito Padre Celestial, para recibir, para escuchar tu palabra, Señor, este alimento espiritual que tú nos vas a dar, bendito Dios Todopoderoso. Y te pedimos que nos abras el entendimiento, que nos abras el discernimiento, Señor, para poder comprender, Señor, en el Espíritu la palabra que va a ser impartida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, vamos a ver dos aspectos, ¿sí? Dos cosas de las cuales el Señor Jesús habló, ¿verdad? En distintas ocasiones Él hablaba del reino de Dios, pero también hablaba del reino de los cielos. Amén. Entonces, fíjate, hermano, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, le habla del reino de Dios. Y en el Evangelio de Mateo, a la multitud que lo seguía, le habla del reino de los cielos. Amén. Entonces, debemos ¿cómo se dice? Identificar estos dos reinos, porque estos dos reinos no es lo mismo. Difiere uno del otro. Y es lo que vamos ¿cómo se dice? A estudiar en esta mañana. Dice Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver. Fíjate las palabras de Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo te imaginas el reino de Dios, amado? ¿Cómo te lo imaginas? Ángeles, ¿sí? ¿Cómo te imaginas el reino de Dios? Muchos ángeles cantando, alabando, glorificando al Señor. ¿Sí? ¿Cómo te lo imaginas? ¿En la tierra? ¿Cómo? Mares de cristal, calles de oro. Entonces, fíjate, hermano, habla algo bien importante el Señor Jesús. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú ya viste el reino de Dios? Yo ya, hermano. Yo ya lo vi. De hecho, yo lo estoy viendo. Ahorita vamos a ir para allá, Después dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, aquí ya agregó agua y Espíritu. Porque antes dijo el que no naciere de nuevo, no puede ver. Pero aquí ya agrega y dice, el que no naciere de agua y de Espíritu, no puede entrar. Ya no es no puede ver, sino no puede entrar en el reino de Dios. Ver significa entrar al reino de Dios. ¿Sí? Entonces, en la economía de Dios, hermano, tenemos que entender que nosotros a veces el vocabulario que tenemos difiere del original hebreo. Entonces, en el original hebreo la palabra ver o conforme a la economía de Dios significa entrar, ser introducido, para que me entiendas. ¿Sí? Después de ser salvos, hermano, nosotros necesitamos entrar en el reino de Dios. Una cosa es la salvación, una cosa es ser salvo y otra cosa es ser introducido al reino de Dios. Y otra cosa es ser introducido al reino de los cielos. O sea, son tres cosas diferentes, pero es un proceso. Si tú lo ves, es un proceso, hermano. ¿Sí? Entonces, para poder entrar en el reino de Dios, ¿qué necesito? Nacer del agua y del Espíritu. ¿Sí? El nuevo nacimiento, hermano, consta de dos cosas. El nuevo nacimiento consta de agua, del agua y del Espíritu. Este Espíritu al que se refiere la Escritura es Cristo como el Espíritu vivificante. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45 que Adán se hizo alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. ¿Sí? Entonces, el agua y el Espíritu, el cual es Cristo como el Espíritu vivificante. Entonces dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Fíjate bien, hermano, lo que Jesús estaba diciendo para Nicodemo no era algo extraño. Nicodemo sabía a qué se estaba refiriendo cuando Jesús le dijo la palabra agua. ¿Sí? Sabía a lo que se refería cuando le dijo la palabra nacer, pero no lo discernía. ¿Por qué él sabía? ¿Por qué Jesús no tuvo la necesidad de explicárselo? Porque él sabía, hermano, que Juan el Bautista, él era un erudito de la ley. Nicodemo era un erudito de la ley, él era maestro de la ley, ¿sí? Y él sabía perfectamente que Juan el Bautista bautizaba en agua. Él lo sabía perfectamente. Entonces, no fue necesario que Jesús se lo explicara, pero las palabras que Jesús mencionó no las entendió. Y por eso le dice, ¿acaso puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Porque él no alcanzaba a discernir estas palabras. Para él era algo muy elevado. Él sabía que cuando Jesús se estaba refiriendo al agua, sabía que se estaba refiriendo al bautismo. Porque Juan lo predicaba, pero no alcanzaba a discernir estas palabras, ¿verdad? Entonces, el agua, hermano, era el concepto central del ministerio de Juan el Bautista. ¿Sí? Ese era su ministerio de Juan el Bautista, el agua.
Y Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. O sea, esto era lo que Juan el Bautista ministraba, era lo que predicaba, era lo que evangelizaba. ¿Sí? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces, tú te das cuenta que Jesús dijo dos cosas, agua y espíritu. El agua es la que nos lleva al arrepentimiento y el espíritu es el que nos introduce a la vida. Amén. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, porque Juan era una persona, ¿sí sabías, amado, que Juan el Bautista también nació por obra del Espíritu Santo? ¿Sí sabías? ¿Y sí sabías que era primo de Jesús? ¿Sí? Entonces, dice, pero él viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo, pero dice, y fuego. ¿Sí? También podemos ser bautizados en fuego, hermano. Pero ahorita no nos vamos a introducir en esa parte. Nosotros nos vamos a introducir en lo que es el Espíritu. ¿Sí? No debemos de confundir esta parte porque sabemos que el Espíritu representa el fuego. ¿Sí? Pero cuando Juan dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, aquí estamos viendo dos bautizos, hermano. El bautismo por medio del Espíritu Santo que te introduce a la vida y el bautismo a través del fuego que te introduce, ¿a dónde crees? A la condenación, hermano, a la condenación eterna. Por eso te digo, ahorita no nos vamos a introducir en lo que es el fuego, amén. Entonces, en tipología, el agua representa muerte, ¿sí? ¿Por qué representa muerte? Porque el agua, hermano, es necesaria para que nosotros, o la muerte es necesaria para poner fin a nuestro hombre carnal, ¿sí? Entonces, ser bautizado en las aguas es llegar a un verdadero arrepentimiento, en otras palabras, ¿sí? Porque Juan el Bautista dice, yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión, hermano, de ser bautizados, para ello ya tenemos que venir a un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Tú no puedes ser introducido a las aguas, hermano, si no vienes en un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es un verdadero arrepentimiento? Que tú ya aceptaste, tú ya reconociste, hermano, que tú necesitas de Dios. Cuando tú ya estás consciente y ya has entendido y ya tú tienes la necesidad de vivir una vida diferente. Un verdadero arrepentimiento, hermano, es cuando tú tomas la decisión de apartarte del mal, de apartarte del pecado. Pero para eso se necesita entonces el agua, ser bautizado en agua. Entonces, arrepentirse es experimentar un cambio en nuestra manera de actuar, un cambio en nuestra manera de pensar, ¿sí? Un cambio en nuestros conceptos, no solamente en mi manera de actuar, hermano, sino un cambio en mi manera de pensar y un cambio en mis conceptos. Amén. Entonces, el agua entonces era el concepto central de lo que ministraba Juan el Bautista, pero el Espíritu era el concepto central del ministerio celestial de Jesucristo. ¿Sí?
Nacer del Espíritu, hermano, en otras palabras, es hacer germinar al nuevo hombre en la nueva creación. ¿Sí? ¿Sí sabes lo que significa la palabra germinar? Que nace. Cuando tú siembras una semilla, la semilla pasa un tiempo y no se ve nada, pero de repente germina la planta, ¿sí? Se produce vida. Entonces, nacer del agua y del Espíritu son dos conceptos principales que constituyen el concepto de la regeneración, ¿sí? ¿Qué es la regeneración? La regeneración es poner fin al hombre de la vieja creación. Y esto se lleva a través del agua y a través del Espíritu. Amén. Pero también es poner fin a las obras del viejo hombre. ¿Sí? Es hacer germinar al hombre en la nueva creación con la vida divina. Eso es ser transformado. Nosotros pensamos, hermano, que venir al cristianismo solamente es dejar el pecado. Solamente es dejar, hermano, mi mala manera de vivir. ¿Sí? Y hay muchos hermanos que son conformistas, solamente se conforman con dejar el vicio. Dejar los vicios, hermano, dejar el pecado. ¿Sí? Pero venir a Cristo, hermano, consta de un proceso de transformación, donde va incluido, hermano, lo exterior y lo interior, lo interno. Entonces dice Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Aquí se menciona dos veces la palabra Espíritu. El primero es el Espíritu Santo de Dios y el segundo es el Espíritu del hombre, el Espíritu humano, el aliento de vida. Amén. Entonces, a través del Espíritu Santo de Dios, la vida divina es introducida en el espíritu del hombre. ¿Sí? Y a eso se le llama la regeneración de nuestro espíritu. En otras palabras, hermano, cuando nosotros somos bautizados del agua y del Espíritu, en el ámbito espiritual, hermano, sucede algo que tú no vas a poder sentir. ¿Sí estamos entendiendo? Es una experiencia, hermano, que tú no vas a sentir. ¿Qué es lo que sucede cuando yo soy bautizado del agua y del Espíritu? En ese momento yo soy introducido al reino de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa entrar en el reino de Dios, hermano? En otras palabras, que tú recibas la vida divina de Dios, juntamente con sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de esta vida divina? ¿O cuáles son los frutos de esta vida divina? Lo que habla Pablo en Gálatas 5, las manifestaciones divinas del fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, todos los que hemos recibido a Cristo, todos los que hemos sido bautizados en las aguas y en el Espíritu, hemos sido introducidos al reino de Dios. ¿Sí? Hemos recibido la vida divina de Dios. Pero aquí hay algo bien importante. ¿Estamos viviendo en esa vida? Cada quien, hermano, o sea, eso es personal. Tú autoanalízate, hermano. Tenemos que entender, hermano, que venir
al cristianismo no es andar predicando la palabra de Dios. Venir al cristianismo, hermano, no es venirse a la iglesia, hermano, y la vida cristiana es algo más profundo, algo que muchos aún no hemos entendido. ¿A poco tú piensas que por andar predicando la palabra de Dios te vas a salvar? No, hermano, tú ya eres salvo. ¿Cuántos hermanos en Cristo hay que no predican la palabra de Dios y ya son salvos? ¿Sí? ¿A poco piensas que por pararte detrás del púlpito ya la libraste? ¿Sabes qué es lo que importa, hermano? Ya fuiste introducido al reino de Dios. ¿Sabes qué es lo que importa? Que empieces a vivir la vida divina. Dios te ha dado la vida divina, la puso en ti, la introdujo en tu espíritu. Pues vive esa vida. Esa vida es la que tenemos que vivir. Eso es el verdadero cristianismo. ¿Sí? En esta vida no hay lugar para la religión. En esta vida no hay lugar para las denominaciones ni para las doctrinas, hermano. No hay lugar. Porque Cristo no es nada de eso. Cristo es vida, únicamente vida. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermano. El capítulo 3 de Juan trata de la regeneración. De eso habla, si tú lo sintetizas todo, ¿sí? Trata de la regeneración que lleva a cabo nuestro espíritu. ¿Qué es la palabra regenerar? Regresar algo que se descompuso, algo que se echó a perder a su estado original. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace el bautismo. Entrar al reino de Dios es igual a ser regenerados en nuestro espíritu. Ya recibiste la vida divina de Dios, ya recibiste la naturaleza divina de Dios, ya recibiste los atributos de Dios, ahora vívelos. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermano. Por un lado, hermano, la vida divina nos introduce al reino de Dios, o el nacimiento en el agua y en el espíritu nos introduce al reino de Dios, pero por otro lado quita nuestra naturaleza carnal. ¿Sí? No la inmundicia, quita nuestra naturaleza carnal. Amén. Ahora fíjate bien, hermano, entrar al reino de los cielos, aquí es donde es difícil. ¿Sí? Para ser introducido al reino de Dios nada más necesitas bautizarte, hermano. Después de ser salvo, bautízate. Porque dice el libro de ¿qué es? Romanos, capítulo, creo que es el capítulo 3, dice que todo el que confiesa el nombre del Señor es salvo. Ahorita vemos esa cita bíblica. Pero entrar en el reino de los cielos, fíjate lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Nosotros ya hemos sido introducidos en el reino de Dios. Ya tenemos la vida divina de Dios. Pero aún no hemos sido introducidos en el reino de los cielos. Dice Jesús, hermano, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero ¿cómo si yo ya soy salvo? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los que entran en el reino de Dios? No,
Los que entran en el reino de Dios son los que han sido bautizados en el agua y en el Espíritu. Los que ya son, sí. Pero ¿quiénes son los que entran en el reino de los cielos? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y tú entiendes, hermano, esta palabra, hacer la voluntad? Y hermano, eso implica muchas cosas. ¿Sí? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, escucha hermano, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Había predicadores, había evangelistas, había obreros, hermano. Obreros que estaban trabajando para el Señor, pero no hacían la voluntad del Señor. Amén. Entonces, para entrar en el reino de los cielos se necesitan dos cosas. La primera es invocar al Señor. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Tenemos que invocar el nombre del Señor. Y la segunda es hacer la voluntad del Padre Celestial, hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, conforme a la economía de Dios, hermano, para ser salvo, solo basta en invocar el nombre de Dios. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Conforme a la economía de Dios, solo basta invocar el nombre del Señor para ser salvo. ¿Sí? Pero para entrar al reino de Dios se necesita nacer del agua y del Espíritu. Y una vez que naciste del agua y del Espíritu, para entrar al reino de los cielos necesitas hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hoy en día yo como santo, como cristiano, hermano, yo debo de anhelar entrar al reino de Dios. Ya no anheles la salvación, esa ya la tienes. Ya no anheles entrar en el reino de Dios, ya entraste, ya fuiste introducido al reino de Dios. Anhela ser introducido al reino de los cielos. Porque eso es lo que está por venir. Cuando termine la dispensación de la gracia, hermano, está por venir ese reino. Aguas del hermano, se va a caer. ¿Sí? Entonces, para entrar en el reino de los cielos es necesario pagar un precio, hermano. ¿Sí? ¿Cuál es el precio que yo tengo que pagar? Hacer la voluntad de Dios. Ese es el precio. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús aclara que para entrar al reino de los cielos se necesita hacer su voluntad. ¿Sí? Y hermano, no basta con que Él sea nuestro Señor. No basta con eso. Se necesita algo más, hermano. Renunciar a todo. Renunciar a todo, a todo. Tanto físicamente como almáticamente. ¿Sí? Entonces, fíjate, hermano. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Porque aquí es donde muchos nos confundimos. ¿Tú crees que la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios es que tú prediques el Evangelio? Vivir en el Espíritu, hermano. Hacer la voluntad de Dios es vivir en el Espíritu. Y ahorita vamos a ver algo bien importante.
¿sí? Hacer la voluntad de Dios es que tú vivas la vida divina que Él te ha dado. Tenemos que entender que la vida humana tiene características: fornicación, adulterio, bla, 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 bla. Ya no la sabemos, ¿sí? Y dice la Escritura que muchos vivíamos antes de esa manera, ¿sí? Pero la vida espiritual, hermano, la vida divina tiene otras características: el amor, el gozo. ¿Tú sabías que si tú no vives en gozo, no estás haciendo la voluntad de Dios? Amén. Si tú no vives en paz, no estás haciendo la voluntad de Dios. Si no vives en fe, si no vives en mansedumbre, si no vives en templanza, ¿sí? Por eso es importante, hermano, obtener un crecimiento en la vida divina que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos que ejercitarla. Si tú no creces en esa vida, hermano, los frutos del Espíritu no van a ser ejercitados y no los vas a poder manifestar, no los vas a poder vivir. ¿Sí estamos entendiendo? Se necesita el crecimiento en vida. Necesitamos crecer en vida, hermano. Tenemos que quitarnos de la mente, del corazón, los conceptos que traemos, hermano. Mira, te voy a decir algo que esto le duele al cristiano cuando se le dice: fuimos aún dentro del cristianismo, fuimos instruidos mal. Nos enseñaron doctrina, hermano, nos adoctrinaron. Tenemos que despojarnos de nuestra doctrina, hermano. Podemos tener años en el cristianismo, hermano, pero no hemos crecido, no hemos madurado. ¿Sí? Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer 15 versículos, del 1 al 15. Pon mucha atención, Fíjate lo que dice Pablo, capítulo 3, versículo 1 al 15. De manera que yo, hermanos, no pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿A qué se refería Pablo cuando les dice no pude hablarles como espirituales? No tenían una madurez, hermano. Seguían siendo niños espirituales. Quizás ahí había gente que tenía años en el cristianismo, pero seguían siendo niños espirituales. Y dice Pablo: yo no les puedo hablar espiritualmente, tengo que hablarles como carnales, porque aún sois carnales. Por eso les hablé como a carnales, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Mira, hermano, tú puedes tener 15 años en el cristianismo, pero si sigues peleando con tu mujer, eres carnal. Te sigues comportando como hombre, no como espiritual. No hay un crecimiento. Amén. No sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Diciendo uno, yo soy trinitario, y el otro, yo soy unitario, y empiezan a contender por el evangelio, ¿no son carnales? Una persona espiritual no contiende. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores
cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué son? Ministros de Dios. Son ministros de Dios. Los que plantan y los que riegan son los que están ministrando la palabra de Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Quiénes recibirán su recompensa? Los ministros de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sí sabes lo que es labranza? Tierra. La tierra donde es sembrado, donde se siembra. Ahorita vamos a ver varios puntos de esto que te estoy leyendo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificará oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto está bien tremendo, hermano. Ahorita vamos a profundizar en esto. Los celos, las iras, las contiendas, las disensiones son manifestaciones de la carne. ¿Sí? Entonces esto muestra que los carnales, los que siguen practicando estas cosas, siguen siendo carnales, siguen estando en la carne. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué siguen estando en la carne si ya fueron introducidos al reino de Dios y ya recibieron la vida divina? ¿Por qué siguen siendo carnales? Porque siguen practicando esas cosas, porque siguen viviendo esa vida. Siguen viviendo en esa vida, hermano. Mira, te voy a poner un ejemplo. A ver si la comunidad LGTB no se siente ofendida. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Y que tenga misericordia de ellos. Si yo soy homosexual, hermano, ¿hasta qué momento voy a dejar de ser homosexual? Hasta que yo deje de vivir como un homosexual. ¿Sí estás entendiendo? Mientras yo no deje de vivir una vida homosexual, yo nunca voy a dejar de ser homosexual. Para dejar de serlo necesito ya no vivir más de esa manera. ¿Sí estamos entendiendo? Es un ejemplo bien ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo voy a dejar de ser un ratero? Hasta que deje de robar y empiece a trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿hasta cuándo voy a dejar de ser carnal? Ya tengo la vida divina de Dios, pero sigo viviendo en la carne. Yo decido, hermano, yo decido en qué vida vivo. ¿Hasta cuándo voy a ser espiritual? Hasta que yo me decida a dejar esta vida y me venga y viva la vida espiritual. ¿Sí? Entonces, debemos de andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, dice Pablo. O sea, tienes dos opciones. Tú decides cómo vives, hermano, tu vida.
Amén. Dice Pablo que unos plantan, otros riegan, pero el que da el crecimiento es Dios. Plantar, regar y hacer crecer. Vamos a ver esos 3 puntos, ¿sí? Estas 3 características, la característica plantar, regar y hacer crecer, ¿sí? Son características que están relacionadas con la vida divina que Dios te ha dado, o la vida divina que Dios ha introducido en ti, ¿sí? Esto significa que los creyentes somos la tierra donde Dios cultiva a Cristo como vida. Dice, Pablo sembró, Apolos regó. ¿Qué sembró Pablo en ti? La palabra de Dios. Sembró la vida. Apolos la regó, pero el crecimiento dice que lo da Dios. Entonces, plantar, regar y dar el crecimiento tiene que ver con la vida divina. Amén. Nosotros somos la tierra y Dios cultiva a Cristo como vida en nosotros. ¿Sí? Pero dice, hay que tener cuidado cómo edificamos. El fundamento ya está puesto, es Cristo como vida. Tenemos que cuidar cómo edificamos. Juan 12:24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y hermano, en aquellos tiempos a Cristo lo seguían muchas multitudes y lo querían hacer rey. Pero Cristo decidió morir, ¿sí? A él no le importaba, hermano, que lo siguieran muchas multitudes. Su misión era morir para producir mucho fruto, para producir mucha semilla, ¿sí? Entonces, él prefirió caer en la tierra como el grano de trigo para morir a fin de producir muchos granos, hermano. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Y esos granos para quiénes son? Para la iglesia. Para la iglesia de Cristo, hermano. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando Cristo entonces muere, resucita y produce muchos granos? ¿Qué es lo que sucede, hermano? ¿Sí? Eso llegó a ser el aumento de Cristo. La iglesia que tú ves, esa iglesia corporativa, es el aumento de Cristo. Se intensificó, creció. Un solo grano dio fruto y produjo cientos, ¿a qué dice? Miles y miles y miles, hermano. ¿Sí? ¿Quiénes son esos granos? Nosotros, los creyentes, en quienes ya ha germinado la vida divina de Dios. ¿Sí? Entonces, los ministros, hermano, nosotros los ministros representamos a Apolos y a Pablo. ¿Sí? Y lo único que podemos hacer es plantar y regar. Nosotros no podemos dar crecimiento, ese lo da Dios, ¿sí? A través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dice que va a haber una recompensa conforme a la labor. ¿Para quién es esa recompensa? Para los obreros. Fíjate cuál es la recompensa. La recompensa es un incentivo para los ministros de Cristo que laboran plantando o regando la labranza del Señor. ¿Sí? Entonces, la obra del Señor, hermano, nosotros no la podemos llevar a cabo a través de nuestra capacidad o de nuestras fuerzas naturales. La obra del Señor nosotros la
por medio de la vida que Dios ha introducido en nosotros. ¿Sí? A través de esa vida nosotros llevamos a cabo la obra, y por medio del poder de la resurrección del Señor, ¿sí? Como resultado de esta obra se cumple el propósito de Dios. El propósito de Dios, hermano, es que nosotros, ¿sí?, al pecador le prediquemos a Cristo como el Salvador. A los santos les prediquemos a Cristo como la vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que edificar la iglesia. Pero hay que tener cuidado, dice Pablo, ¿cómo edificamos? Él dice, yo como perito arquitecto. ¿Sí dice así, no? ¿Sí sabes lo que significa la palabra arquitecto? Esta es una palabra griega que significa artífice principal. En Mateo capítulo 18 dijo el Señor Jesús que Él edificaría su casa, su iglesia, ¿sí? Y Pablo menciona que Él es un edificador, Él es un perito arquitecto, un sabio arquitecto, ¿sí? Entonces, Dios, hermano, o el Señor no edifica su iglesia directamente. Él utiliza a los ministros, utiliza a los obreros para edificar la iglesia, ¿sí? Entonces, dice que tengamos cuidado con qué sobreedificamos, y menciona 6 materiales con los que se puede edificar: el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno y la hojarasca, ¿sí? Mira, hermano, el oro, la plata y las piedras preciosas son producidas por el crecimiento que tenemos en Cristo. La vida divina que Dios ha puesto en ti produce oro, produce plata y produce piedras preciosas. Tus obras naturales producen madera, producen heno y producen hojarasca, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo estamos edificando como ministros de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cómo edificamos la iglesia, ¿sí? ¿La estamos edificando con oro, con plata y con piedras preciosas, o con madera, con heno o con hojarasca? Mira, hermano, si tú estás entendiendo lo que estamos hablando, ahora te das cuenta por qué a mí no me gusta hacer eventos para jalar gente. Porque eso es igual a edificar sobre madera, sobre heno y sobre hojarasca. Porque yo estoy utilizando mis habilidades naturales, hermano, para publicitar el evangelio y que la gente venga. Es bien difícil entender esta parte, hermano. Dios va a agregar a los que tenga que agregar en el tiempo de Dios, hermano. Y cada vez va a ir agregando y ir agregando, hermano. Yo puedo salir a hacer circo, maroma y teatro allá afuera, pero si no es el tiempo de Dios, hermano, no va a llegar gente. Entonces nosotros debemos de entender, como ministros de Dios tenemos que ser bien precavidos, hermano. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser bien diligentes, hermano, en cómo estamos trabajando para la obra del Señor, ¿sí? Entonces, fíjate, hermano, vamos a ver el oro, la plata y las piedras preciosas. El oro, la plata y las piedras preciosas representan las varias experiencias que tenemos en Cristo, ¿sí?
las virtudes, los atributos de Dios. ¿Cuáles son, hermano, las virtudes y los atributos de Dios? Los frutos del Espíritu, ¿sí? La santidad de Dios, ¿sí? La divinidad de Dios. Entonces, el oro tipifica la naturaleza y los atributos divinos de Dios, del Padre. ¿Sí? Esos tú ya los tienes, necesitas saberlos utilizar. No los tuyos, los que Dios te dio a través de su vida. La plata tipifica al Cristo Redentor con todas sus virtudes y atributos de su persona y obra. Y las piedras preciosas tipifican la obra transformadora con todos sus atributos que se efectúa por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, estos tres materiales preciosos, hermano, son la participación de nuestro disfrute de Cristo. Nosotros debemos entender lo que significa realmente disfrutar de Cristo, hermano. Si nosotros no ejercemos esos atributos, no podemos disfrutar de Cristo. Tenemos un concepto bíblico, pero no un concepto espiritual, hermano, de las cosas. Entonces dice la Escritura, Pablo mismo dice que esto se ha de discernir espiritualmente. La Biblia se ha de discernir espiritualmente. Pero para yo poder discernir, ¿qué necesito hacer? Ejercitar. Tengo que ejercitar mi espíritu, hermano. ¿Sí? Ejercitar mi espíritu, vivir mi vida espiritual, vivir la vida divina que Dios me ha dado. Practicar todos los días, poner en práctica, hermano, los atributos de Dios. Tenemos que entender, nosotros tenemos la genética de Dios. Nosotros somos dioses hombres. Dice el Salmo 86, creo que es 86 o 82. El Dios hombre. Jesús era un Dios hombre, ¿sí sabes por qué? Porque Él tenía la naturaleza divina de Dios. Salmo 82, capítulo 6. Fíjate lo que dice en el capítulo 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y luego el versículo 6 dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Sí sabes por qué nosotros somos Dios hombre? Porque cuando tú eres introducido al reino de Dios, adquieres una segunda naturaleza, la divina. Ya tienes la naturaleza humana, la vida humana, y tienes la naturaleza divina, la vida divina. Jesucristo cuando estuvo en la tierra tenía esas dos naturalezas, y por eso Él era Dios hombre. Pero el hecho de que seamos Dios hombre, hermano, no quiere decir que somos dioses, no te vayas a confundir. No somos omnipotentes, no somos omnipresentes ni omniscientes, pero sí tenemos la naturaleza divina de Dios en nuestro interior, su vida. Entonces, la Biblia, hermano, nos instruye a que tenemos que vivir esa vida. Amén. La madera, la hierba y la hojarasca. Estos tres elementos, hermanos, representan el conocimiento, la comprensión y los logros que provienen de la naturaleza humana
de los creyentes. ¿Sí? Los conceptos, el conocimiento, la comprensión y los logros que provienen de la naturaleza humana de los creyentes. Te voy a poner un ejemplo: el judaísmo, las filosofías, todo eso proviene de la naturaleza del hombre. ¿Sí? El judaísmo, las filosofías, las culturas, las doctrinas, las denominaciones, la manera natural del vivir del cristiano, hermano, la cual está en el alma y en la carne. Entonces, de todas esas cosas nos tenemos que despojar. ¿Sí? La madera está en contraste con el oro y representa al hombre natural. El hombre natural vive por sus obras, por sus fuerzas, por sus virtudes y por sus logros. La hierba está en contraste con la plata y representa al hombre carnal, al hombre caído. El hombre carnal vive bajo la sumisión del pecado. Tú puedes tener la vida divina de Dios, pero puedes seguir viviendo bajo el pecado. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Sí? Estos son los que están, ¿cómo se dice? Edificando con hierba. Y primera de Pedro 1:24 dice: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Amén. La hojarasca está en contraste con las piedras preciosas y tipifican la obra y el vivir que proviene de una fuente terrenal, la cual es el árbol del bien y del mal. La hojarasca. ¿Sí? ¿Quiénes son las hojarascas, hermano? Todas aquellas personas que no han sido transformadas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ¿por qué no han sido transformadas? Porque no le permiten a Dios, hermano. Porque no le permiten a Dios que haga la obra. ¿Sí? Entonces, todos estos materiales, madera, heno y hojarasca, son materiales que no tienen valor. ¿Sí? Y son producto del hombre natural. Entonces, yo como cristiano tengo que ver cómo estoy edificando mi vida espiritual. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros como cristianos hemos acumulado o hemos heredado del pasado, ¿sí?, falsas doctrinas. Hay cosas, hermano, que se ven en el cristianismo que no son bíblicas. ¿Sí? Entonces, es importante, hermano, que nosotros empiecemos a despojarnos de todo eso. ¿Sí me estás entendiendo? Doctrinas, religiones, hermano, las culturas. ¿Sí? Entonces, Primera de Corintios 3:15 dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mira, hermano, aquí hay de dos. Si tú edificas con oro, con plata y con piedras preciosas, te vas a ahorrar sufrimiento y vas a obtener un premio por tus obras. Si tú edificas con madera, con heno y con hojarasca,
¿sí? Vas a ser salvo, pero a consta de un precio, hermano, a consta de sufrimiento. Dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto está bien. ¿Sabes con qué tiene que ver esto? Con la gran tribulación, hermano, con el arrebatamiento de la iglesia. Los que edificaron, hermano, con oro, con plata y con piedras preciosas, se van de este mundo. El día de la venida del Señor se van. Y los que edificaron con madera, con heno y con hojarasca, se quedan. Mira, hermano, la pérdida que sufrirá el que ya haya sido el que haya edificado sobre madera, sobre heno y sobre hojarasca, va a perder la recompensa. Acuérdate que Pablo dice que habrá una recompensa para los que edificaron con oro, con plata y con piedras preciosas. Entonces, la pérdida de la cual está hablando Pablo aquí en el versículo 15 es la pérdida de la recompensa. No es la pérdida de la salvación, la pérdida de la recompensa, ¿sí? Entonces, la salvación que nosotros hemos recibido en Cristo, hermano, no es por nuestras obras. Y aparte es inmutable, no puede ser algo revertido. ¿Sí? Una vez que tú eres salvo para toda la eternidad. ¿Sí? Entonces, la recompensa que Dios da a los creyentes que edificaron con oro, con plata y con piedras preciosas es un incentivo para la era del reino. Un incentivo es como un extra a la salvación. ¿Sí? Entonces, si nuestras obras son aprobadas por Dios, no pasaremos por el fuego. Pero si nuestras obras si nuestras obras son aprobadas por Dios, no pasamos por el fuego. Pero si nuestras obras no son aprobadas por Dios, pasamos por el fuego. Entonces, pasar por el fuego, hermano, es un proceso de purificación. ¿Sí? La purificación, hermano, se lleva a cabo a través de la gran tribulación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cómo estamos. Te lo voy a decir con palabras más simples, porque a lo mejor las que yo te hablo están muy elevadas y no las entiendes. Tienes que tener cuidado cómo estás viviendo tu vida cristiana. No creas que por andar predicando, por andarle compartiendo el mensaje a las personas, hermano, ya tienes el reino de los cielos ganado. ¿Cómo tú estás edificando? ¿Cómo estás edificando tu vida espiritual? ¿Cómo la estás construyendo? ¿Sí? Entonces, nosotros, hermano, hay cosas en las cuales aún tenemos que dejar que Dios trate. Tenemos que dejar que Dios trate. Desgraciadamente, hermano, las denominaciones y las doctrinas han hecho mucho daño al cristianismo. Y el cristiano vive confuso, vive confundido, hermano. Entonces, aquí es cuestión de que nosotros, mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Dice la Escritura que Dios le da a cada quien conforme a su capacidad. ¿Sí? Tú puedes saberte toda la Biblia al derecho y al revés, hermano, pero a lo mejor tu discernimiento no es elevado. ¿Sí estamos entendiendo? Y te voy a decir cuál es el error
que cuando nosotros adquirimos conocimiento, pensamos que porque tenemos conocimiento lo sabemos todo. Y a veces, hermano, ese es un peligro, ese es un error, porque nosotros, hermano, cuando tenemos mucho conocimiento y lo sabemos todo, y viene alguien, hermano, que a lo mejor no tiene mucho conocimiento, pero sí tiene mucho discernimiento, ¿sí? Nosotros nos hacemos egoístas y nos cerramos a escuchar. ¿Sí estamos entendiendo? Por algo Dios, hermano, a cada quien le da el discernimiento. No se lo da nada más porque sí. Entonces, yo, hermano, si realmente yo quiero crecer en vida, tengo que empezar a hacer a un lado, hermano, esas cosas que no me permiten a mí crecer. Porque aquí se trata de crecer, hermano. Se trata de crecer, de que todos crezcamos juntos, ¿sí? Tenemos que entender, hermano, que Dios no es doctrina, Dios no es denominación, Dios no es religión, hermano. Dios es vida, Dios es espíritu. Pero tenemos que vivir, tenemos que disfrutarlo. Tenemos que disfrutar al Señor. ¿En qué momento disfrutas a Cristo, hermano? Cuando tú vives en el Espíritu, ahí es donde lo vas a disfrutar. Cuando tú vivías en la carne, ¿lo disfrutabas? Sí, hermano, sí, yo la neta sí. ¿A poco no disfrutabas la fiesta? No lo disfrutabas, o sea, la carne, hermano, la carne, para que me entiendas. ¿A poco la carne no disfrutaba, hermano, cuando te vengabas de alguien, hermano, que te hacía daño? ¿A poco no lo disfrutabas cuando le decías? ¿Sí? Ahora, hermano, que estás en el Espíritu, disfruta a Cristo. Gózate. ¿Sí? Tenemos que gozarnos en todo tiempo, en todo momento, no nomás cuando prediquemos, cuando le hablamos a alguien del Señor, como cuando andamos en el mundo, hermano. Gocémonos cuando estemos en las pruebas, gocémonos cuando no estemos en prueba, gocémonos. Amén. Entonces vamos a dar gracias al Señor por este tiempo que permitió, que fuéramos ministrados a través de la palabra. Y yo le quiero pedir al pastor Romeo que nos acompañe con una oración y algo que él nos tenga que mencionar, nos tenga que decir, pues, si nos quiere exhortar también. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Es una palabra muy dura, pero es la verdad. Es la verdad. Platicábamos el viernes con el pastor Beto. Él dijo algo ahorita muy importante, que el conocimiento que el hermano, el pastor Beto, está teniendo, quizás pueda expresar palabras que nosotros no entendamos, ¿verdad? Yo le preguntaba, porque me decía, necesitamos vivir en el Espíritu, y yo le preguntaba, ¿y qué es vivir en el Espíritu? O sea, a la iglesia tenemos que explicarle qué es vivir en el Espíritu, ¿sí? Porque si nada más le decimos, tienes que vivir en el Espíritu, ¿sí? No va a entender. Necesitamos decirle qué es vivir en el Espíritu, ¿sí? Vivir en el Espíritu es hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Que dando frutos dignos de arrepentimiento primeramente, que realmente estamos arrepentidos, y después dar frutos, demostrar, manifestar los frutos del Espíritu que están en nosotros. Amén. Sí, dice que uno de los frutos del Espíritu es el amor, es la paz, es la paciencia, es la templanza.
Amén. Si alguna de estas cosas no están en nosotros, no estamos viviendo en el Espíritu, por lo tanto no estamos haciendo la voluntad del Padre y por lo tanto seguimos viviendo en la carne. Amén. O sea, si tú no tienes paciencia, sigues viviendo en la carne, no estás viviendo en el Espíritu. Si tú no amas a tu prójimo, sigues viviendo en la carne, ¿sí? No estás viviendo en el Espíritu. Si tú no perdonas, sigues viviendo en la carne, ¿sí? No vives en el Espíritu. No es con unas cosas sí y con otras cosas no. Amén. Igual, manifiestas, dice la palabra de Dios, manifiestas son las obras de la carne. Amén. Si tú dices que andas en el Espíritu y perdonas y amas y tienes paciencia y todo, pero aún en ti hay fornicación, sigues viviendo en la carne. Amén. ¿Sí? Sigues viviendo en la carne. Si tú sigues mintiendo, sigues viviendo en la carne, aunque manifiestes las obras del Espíritu. Pero si sigues haciendo, ¿sí?, las obras de la carne, sigues estando en la carne. Si nosotros nos damos cuenta de que aquí hay cosas de las que se hacen y las que no se hacen, ¿sí? Si tú sigues viviendo en la carne y haces todas las obras manifiestas o las obras del Espíritu, pero sigues haciendo una o dos cosas de la carne, sigues estando en la carne. Amén. ¿Sí? Igual, si dejas de hacer en el Espíritu una manifestación del Espíritu, el amor, por ejemplo, que no ames, que no perdones, que no tengas paciencia, sigues viviendo en la carne. Aquí se trata de partirlo, ¿sí?, de separarlo, de dejarlo por completo, hacer manifiestas las obras del Espíritu en nuestras vidas y dejar de hacer las obras de la carne, ¿sí? No confundamos diciendo, es que yo manifiesto todas las obras del Espíritu, yo hago todo lo que dice, ¿sí?, pero también hago algunas cosas que hacía cuando vivía en la carne. No somos espirituales, seguimos viviendo en la carne. Amén. Vamos a orar, hermanos, porque esta palabra se vivifique en nuestras vidas. Vamos a orar para que Dios perdone nuestro caminar en el Evangelio, para que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, ¿verdad?, y podamos entender que mientras estemos manifestando las obras de la carne en nuestro ser, así tengamos años en el Evangelio, aún no nos ha amanecido, aún no seguimos en el Espíritu. Dijo el hermano Beto, el pastor Beto, algo muy importante. Solamente cada uno de nosotros sabemos cómo estamos con el Señor. A mí me pueden ver orar, ayunar, leer la palabra, predicar la palabra, pero ¿saben ustedes cómo estoy con el Señor? Exteriormente a lo mejor pueden decir, es un hombre de Dios, es un hombre que se somete a la voluntad de Dios, pero ¿saben qué tanto ama este corazón al Señor? ¿O saben qué tanto este corazón le ha fallado al Señor? Solamente Dios y yo lo sabemos. Y así estás, cada uno de nosotros, así estamos con el Señor, ¿verdad? Así estamos con el Señor. Yo quiero pedirte que en esta tarde, hermano, tú realmente te pongas a cuentas con el Señor, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, yo cada que comparto la palabra, cada que me invitan a predicar la palabra, yo siempre invito a la iglesia a ponernos a cuentas con el Señor, porque en algo le hemos estado fallando al Señor, en algo no estamos bien con el Señor, ¿verdad? Y si nosotros nos arrepentimos, si nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor, tenemos hoy esa oportunidad, es hoy, mañana no sabemos, amén, mañana no sabemos, es hoy, arrepiéntete, tú sabes cómo estás con el Señor, tú sabes en qué le has fallado al Señor, amén. Si manifiestas las obras del Espíritu en ti, en lo exterior, pero en lo interior sabes que estás mal con el Señor, confiésalo. Dice la palabra de Dios que aquel que confiese su pecado y se aparta será salvo. Amén. Confiesa tu pecado y apártate del pecado. Amén, hermanos. ¿Sí? Vamos a orar. Ahí en donde tú estás, dile, Señor, yo esto es lo que soy. Soy un mentiroso, soy un chismoso, soy un ratero, soy un alcohólico. Esto es lo que soy.
Y yo necesito que tú me ayudes. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer, pero con el Señor todo lo podemos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Esta palabra, Señor, que nos ha hecho esta tarde reflexionar sobre nuestro caminar, Señor, en el Evangelio. En el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Tú conoces la condición, tú conoces la situación, tú conoces la vida y el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, en esta tarde delante de tu presencia. Te pedimos primeramente, Señor, que nos perdones, Señor, y nos ayudes a caminar en santidad, que nos ayudes a hacer tu voluntad, que nos ayudes a vivir en el Espíritu, que nos ayudes a manifestar, Señor, el Espíritu en nuestro caminar en el Evangelio, que nos ayudes a amar, que nos ayudes a perdonar, que nos ayudes, Señor, a ser hijos dignos tuyos y dar frutos dignos de arrepentimiento. Que las obras del Espíritu, Señor, que has puesto en nosotros se haga manifiesta en nuestras vidas para con nuestro prójimo, para con nuestro hermano, para contigo mismo, Señor. Yo te confieso, Padre, mi pecado en esta tarde y te pido en el nombre de Jesús que me perdones, porque muchas veces, Señor, te he fallado, muchas veces he pecado deliberadamente, Señor, lo reconozco, porque me ha sometido la carne, me ha ganado la carne. Pero hoy, Señor, quiero ponerme a cuentas contigo. Hoy quiero pedirte que perdones mis pensamientos, mis malas actitudes, mi mala manera de hablar, pero sobre todo, Señor, mi actuar en el Evangelio. Tú sabes que te he fallado, Señor, y yo reconozco que te he fallado, reconozco que soy un pecador, reconozco que te he ofendido y que reconozco, Señor, que necesito que tú me limpies, que tú limpies mi corazón, que tú limpies mi vida, Señor, que tú te manifiestes enteramente en mi vida y en la vida de cada uno de nuestros hermanos de esta iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, que los restaures, que les perdones, que les ayudes, Señor, a entender que mientras manifestemos las obras de la carne, aún no somos dignos de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos ha hecho reflexionar y entender, Señor, que aún nos falta mucho. Gracias porque día a día tus misericordias son nuevas en nuestras vidas. Día a día tú nos das la oportunidad, Señor, de arrepentirnos. Día a día, Señor, tú nos das la oportunidad, Señor, de ponernos a cuentas contigo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo bendigo en el nombre de Jesús esta congregación y declaro, Señor, tu gracia, tu presencia y la manifestación de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a caminar en santidad, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y Dios los bendiga, hermanos. De esta manera terminamos.